¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Vamos a tomar la correspondiente asistencia el día de hoy. Carla Alvarado. No. Arelis Álvarez. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Joshua Aspiazo. Joshua. No. Marcelo Avelino. Buenos días, presente. Javier Ayora. Javier. Brigitte Cajas. Ok, parece que dijo algo. Mael Incano. Presente. Piper Castillo. No. Alfredo Chan. Profe, Castillo presente, solo que no lo escuchaba. Muy bien. Alfredo Chan. María de los Ángeles Chavarría. No. Presente, mister. Buenos Brini. días. Perfecto. Brini Chica. Presente. Carlos Coello. Carlos no. Lady Coello. Presente, buenos días. Fiorella Sí, Esquimela. buenos días. Es mi micrófono. No hay problema. Fiorella. No. Michelle Dela. Buenos días, presente. Ivana Díaz. Ivana. No. Milena Duque. Buen día, mister presente. María Verónica Durán. Buenos días, profesor. Presente. Gaetano Gómez. Gaetano. No. Javier Franco. Javier. Presente, Franco. Angie. Muy bien. Angie Ibarra. Angie. No. Angelina Infante. Presente, profe. Buenos días. Andrea Lino. Presente, mister. Buenos días. Steven Macías. Buenos días, presente, profe. Jocelyn Mariño. Presente, buenos días. Sillín Max. ¿No? Dora Meneses. Presente, mister. Buenos días. Judith Merino. Ok, ya vamos a ver. Paulina Miranda. Paulina. Ok. María de los Ángeles Molina. Presente, buen día. Brittany Moreno. Brittany. ¿No? Emily Recalde. Emily. ¿No? Presente, buenos días. Perfecto. César Rodríguez. César. Presente, mister. Buen día. Lucía Romero. Presente, Romero, buenos días. Flor Salazar. Presente, buenos días. Melanie Salvatierra. Denise Vaca. Germán Valenzuela. Buen día, presente. Kenny Vargas. Kenny. César Vargas. Doménica Vivanco. Ok. Vamos a ver quiénes han alzado la manito para poder colocarles dentro de la asistencia. Permítanme solo un rato. A ver, vamos a empezar en orden. Creo que son varios. Y todavía se siguen uniendo. A ver, déjeme ver. A ver, Carla, ya estás. Aspiazu, también te vi ya. Javier Ayora. A él no. Alfredo Chan. Tampoco. Fiorella. Ok. Ivana Díaz. No te veo. Gaetano. Tampoco. Ibarra. No.
Sí, Max. Tampoco. Judy Merino. Sí estás. Paulina Miranda. También estás. Brittany Moreno. No estás. Melanie Salvatierra. Sí estás. Denise Vaca. Ok. Kenny Vargas. Sí estás. César Vargas. También. Y Domenica Vivanco. Ya. Mister, disculpe, Alfredo Chan me escribió y me dijo que ya se estaba conectando. Ya igual, listo, ya yo lo espero. Pero hasta que los vea conectados, ahí les pongo la asistencia, si no, no. Muy bien. Entonces, vamos a empezar justamente ya con la unidad que está enfocada justamente a cómo nosotros establecemos estrategias de inmersión como tal, ¿no? Ya, sí, tranquilos, que ya les coloqué en la asistencia. Alfredo, César y Doménica pueden bajar su manito, no hay ningún problema, ya les coloqué. Entonces, lo que les decía, vamos a ver justamente esa unidad. Ya les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizarlo. Ok. A ver, déjenme mejor si comparto pantalla completa. Y de esa manera avanzamos. Permítanme un ratito. Muy bien, entonces vamos a empezar esta unidad del día de hoy, ¿sí? Ahí creo que sí lo pueden visualizar, ¿no? Igual lo voy a colocar en pantalla completa. Esta unidad está enfocada sobre cómo nosotros, pues, o qué estrategias adoptamos para poder seleccionar y evaluar países, ¿no? Yo creo que ya hemos estado abordando mucho en unidades anteriores teorías, efectivamente, pues, de cómo, pues, encontrar o cómo determinar, pues, efectivamente, si un país es competitivo, si, pues, los productos o relacionados a una organización o a nivel de país, pues, efectivamente, en qué etapa del ciclo de vida del producto se encuentran. Hemos efectivamente visto algunos temas de tipo culturales que influyen dentro de los negocios internacionales. Ahora es el punto de ir seleccionando, ¿no? De decir, bueno, de todos esos o esas 200 naciones que existen en el mundo aproximadamente, cuáles de ellas, pues efectivamente empezar a desarrollar esas estrategias de entrada, de penetración o de inmersión en esos mercados, ¿no? Entonces, de eso se trata justamente esta unidad, cómo efectivamente nosotros la seleccionamos, qué criterios existen para ello. Y pues como objetivo, efectivamente, es comprender este tipo de estrategias para poder secuenciar la inmersión o entrada dentro de estos países bajo técnicas de exploración de mercados extranjeros que ya las vamos a ir conociendo a lo largo de esta semana de clases que vamos a tener. Entonces vamos a ir ahondando en algunos elementos importantes, pues, ¿no? Sin duda alguna, estas decisiones básicas de entrada van a verse supeditadas bajo ciertos elementos, ¿no? Básicamente con relación a las oportunidades y las amenazas que se pueden encontrar a fin de poder buscar esa intención de una organización de generar valor. O sea, creo que aquí lo importante de todo esto es que tú generes valor, ¿no? ¿Cómo lo generas? Pues pueden haber diversas formas, como lo mencionan allí en ese párrafo, ¿no? Tú generas valor al incrementar ventas, puedes generar valor efectivamente también al incrementar cuota o participación dentro del mercado, ¿sí? Y eso pues puedes lograrlo como lo ven descrito en ese parrafito, que es de adquirir activos competitivamente útiles, ¿no? Todo depende mucho también de en qué aspectos quieran distinguirse, ¿no? En temas de confiabilidad, en la prestación de sus productos y servicios dentro del extranjero, en la parte de la velocidad, en la parte de la agilidad o flexibilidad que tengan dentro de sus operaciones en los países en el extranjero. En la parte de la gestión de costos puede también ser efectivamente esa una estrategia importante, o como lo mencionan dentro de esta última parte,
en una gestión eficiente de los activos, ¿no? Entonces, mucho dependen de esos elementos, ¿no? Pero si nosotros los intentamos sintetizar dentro de 3 preguntas claves, esa decisión de entrar o no entrar, básicamente vienen definidas por estos 3 elementos importantes. El dónde, el cuándo y a qué escala. Son 3 preguntas claves que se desarrollan en las empresas para poder hacerlo, ¿no? Donde efectivamente, si lo empezamos a complementar, tiene algunas particularidades, ¿no? Dónde ubicar las ventas, es decir, dónde efectivamente establecer, si es que mi estrategia es de franquicias, ¿no? Dónde colocar franquicias, dónde efectivamente colocar o activar o desactivar canales intermediarios, mayoristas, minoristas, retailers, distribuidores, brokers, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva más de supply chain, dónde colocar bodegas, dónde colocar centros de distribución, dónde colocar plantas para yo poder generar esa oferta que requiere la demanda de los productos o servicios que están dentro de ese país. Disculparán al gallito que tengo acá al lado. Donde efectivamente se van a prestar los servicios administrativos y auxiliares. Sin duda alguna es una pregunta clave, pues, que responde a muchos de estos elementos, pues, ¿no? Que se analizan. Parece que alguien alzó la manito. Permítanme un ratito. Son los mismos, Lucía Romero. Me imagino que lo haces por la asistencia. No, permíteme. Hola, mister, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho. No, no es por la asistencia, es para decirle que hoy día tocaba lo de las diapositivas. Creo que usted se olvidó. ¿Tocaba qué, perdón? Hoy son las exposiciones de los grupos. ¡Ah! No te creo. ¿En serio? Hoy. Sí. Sí, mister. Yo pensé que se olvidó. Se olvidó. No, la verdad es que sí, o sea, me olvidé realmente de que les tocaba exponernos, mil disculpas. Pero miren, no hay problema. Lo que podemos hacer es desfasar efectivamente o sea, empezar el miércoles las presentaciones. Yo les pasaría las fechas actualizadas. Afortunadamente, como es un tema ¿cómo es que se llama? De que las notas de las actividades se las suben más adelante, entonces no habría problema. Pero sí, les pido mil disculpas. Yo pensé que pues tenía que seguir dando clase y había olvidado de que a ustedes les tocaba exponer. Entonces las movemos, o sea, empezaremos el día miércoles sin ningún inconveniente. Igual sí es importante esta unidad, porque cuando sea el momento de tomar el examen, pues tengan más contexto para poder abordarlo, ¿no? Igual les agradezco mucho por ello, pero el miércoles empezamos. Igual esta unidad es muy rápida y pues el miércoles con tranquilidad lo podemos iniciar sin ningún inconveniente. Gracias igualmente por el recordatorio. Con razón que el gallo está que se desespera cantando. No entiendo por qué. Muy bien. Entonces, volviendo a esta parte que estábamos viendo acá, ¿no? Esa era una pregunta importante, el dónde. El cuándo. Esta parte también es clave, porque el timing para poder desarrollar una estrategia de entrada o de ingreso a un país es muy importante. No es en cualquier momento. Hay que tener presente que los países tienen algunas situaciones políticas, socioeconómicas, ambientales, ¿verdad? Tecnológicas, legales, que en algún momento te pueden facilitar la entrada o te la pueden impedir. Entonces, esa parte del timing es un aspecto importantísimo y por eso pues se hace una evaluación macroeconómica de los países que ya la vamos a ir viendo muy sutilmente dentro de pocas unidades, dentro de poco, perdón, para que puedan comprender eso. ¿Y a qué escala? Que eso también es importante. Hay que saber, pues como les he mencionado hace un instante, ¿no? Países hay muchos. Y la pregunta es, bueno, ¿y a dónde lo enfoco, ¿no? ¿A qué países y en qué proporción de los recursos que dispongo? Hay que tener presente que los recursos no son ilimitados, ¿no? Yo dispongo de una capacidad. Y por lo tanto, pues efectivamente debo de también cuestionarme a qué escala efectivamente lo voy a lograr. La decisión de ubicación, específicamente en el sitio geográfico, se ve dirimida en un aspecto importante, ¿no?
que si nosotros lo empezamos ya a monetizar, ya, se cuestiona dos aspectos claves, ¿no? El dónde vender y el dónde producir. Entonces, esas son dos variables importantes, pues, para poder ir seleccionando el sitio geográfico, ¿no? Y esto es elemental, porque recuerden que todos estos elementos que estamos analizando van alineados a una ecuación de equilibrio entre la oferta y la demanda. El dónde vender es la demanda, el dónde producir es la oferta. Entonces, son dos variables sine qua non, pues que siempre forman parte de esta ecuación. Pueden en algún momento aparecer otros parámetros, como los van a ir viendo, pero son esos dos, digamos, elementos internos de los cuales se convierten en variables de control de una organización para efectivamente poder desplegar sus operaciones localmente como en el extranjero. Pero si nosotros empezamos a ir hilando fino dentro de esta gráfica, que está acá al costado derecho, nos percatamos de que hay algunos otros elementos importantes a analizar. ¿Se acuerdan cuando la semana anterior empezábamos a comprender un poquito sobre los diferentes tipos de estrategias de administración? Las empresas que eran policéntricas, perdón, etnocéntricas y geocéntricas, ¿no? Entonces, algo muy importante de todo esto, y era una de las recomendaciones que les daban, es que no hay que olvidarse, pues, de dónde nació todo. Y de dónde nació todo va de la mano mucho con lo que tú observas aquí en esta parte. Voy a colocarle con láser, en esta partecita que observan a continuación, ¿ya? Todo obedece a una planificación estratégica. No es algo que el hecho de decir quiero abrir operaciones, o quiero abrir operaciones en Chile y quiero cerrar operaciones en Colombia, viene de la nada, ¿sí? O sea, sino que realmente hay una estrategia de por medio. Tiene que haber una planificación estratégica, tiene que haber una misión, tiene que haber una visión, tiene que haber objetivos estratégicos, tienen que haber indicadores de desempeño que respalden eso. Entonces, es algo importante que se analizan, ¿no? A nivel de esos objetivos, que lo dicte una planificación, que lo dicte la filosofía institucional de la empresa. Y que obviamente va de la mano con la estrategia. Entonces, ¿qué estrategia tienes? Estrategia que, como lo veíamos ya hace un momento, ¿no? Segmentación, liderazgo en costos como tal, crecimiento en los mercados, sostenibilidad. Entonces, juegan algunas variables importantes al momento de diseñar esa estrategia, de las cuales me permitirá poder empezar a ir seleccionando estos aspectos, ¿no? Y a partir de eso es en donde yo ahora sí voy a un elemento táctico. Hay que tener presente que los niveles de decisiones que tiene una organización van desde la parte estratégica, que es la cúspide, si lo observan como una pirámide, luego la parte táctica, que es el centro de gravedad, digamos, de esa pirámide, y la parte operativa, que es la base, obviamente, de la pirámide, ¿no? Pero una decisión táctica, sin duda alguna, es la elección de los países. Y cuando vamos a seleccionar efectivamente un país, hay que tener presentes, pues, algunos elementos, como elegir nuevas ubicaciones. Otro elemento importante es la asignación de entre ubicaciones, ¿no? Cuando buscamos elegir nuevas ubicaciones, encontrarán algunos elementos como la búsqueda de alternativas, elegir y dar peso a las variables, recopilar y analizar datos de las variables y utilizar herramientas para comparar variables y acotar las alternativas, que eso es lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Muy probablemente ya en la siguiente clase que tengamos, luego de las exposiciones, abordaremos el tema de asignación entre ubicaciones. ¿En qué consisten estos elementos de efectos de la reinversión contra los de cosechar en las posiciones operativas existentes? ¿Ya? ¿Eso qué significa? Realmente decir, oye, estoy en este mercado, invierto más en él, ¿ya? O efectivamente empiezo a ir buscando a otros mercados existentes como tal, ¿no? Valorar la interdependencia de la ubicación con el desempeño, que eso ya es un aspecto técnico que lo vamos a ir abordando en unidades posteriores, y examinar las necesidades de diversificación contra las de concentración de las operaciones extranjeras. Eso también obviamente resulta
y va dirimido pues acorde a las estrategias clásicas de Porter, ¿no? Me interesa concentrarme, segmentarme más, ¿sí? Especializarme más, o me interesa efectivamente diversificarme, ¿no? Es decir, comoditizar mis productos, mis servicios o especializarlos como tal. Para que luego, ahí es donde ya viene un aspecto importante, tomo una decisión final, ¿sí? Realice un estudio de viabilidad detallado para las nuevas ubicaciones, que eso técnicamente se lo conoce como un estudio técnico de un proyecto como este. Estimar el resultado esperado para las reinversiones, eso ya sería un estudio económico financiero. Tomar decisiones de ubicación y asignación basadas en las herramientas de toma de decisiones financieras en la empresa. O sea, aquí empieza a darse cuenta que hay una parte técnica financiera que se aborda para poder tomar una decisión de ubicarse en algún país o no, desde una perspectiva táctica. Pero no olvidando que todo esto nació desde una posición o perspectiva y prospectiva también, porque eso lo dicta la visión estratégica de una organización, ¿ya? Entonces, estos elementos son importantes y igual los vamos a ir analizando, ¿no? ¿Qué mercados extranjeros abordar? Yo creo que ahí empieza la pregunta, ¿no? ¿A dónde ir? Entonces, como les decía, ¿no? Hay un espectro de aproximadamente 200 estados o naciones en el mundo, que hay que tener presente que no todos tienen el mismo atractivo o el mismo potencial de ganancia, ¿ya? Y pues allí, ¿qué es lo que nos dicta un poco la experiencia para poder indagar o empezar a cuestionarse, oye, ¿y qué herramientas existen para yo poder obtener información? Sin duda alguna, las más sencillas, las más baratas, por decirlo así, son las fuentes secundarias de investigación. Dentro del campo de los negocios internacionales, ustedes van a encontrar algunos ejemplos prácticos, como por ejemplo Trademap. Ya les voy a mostrar las páginas web para que ustedes vean. Igual en las diapositivas, cuando se las cargue, van a encontrar efectivamente los links, ¿no? Trademap es un ejemplo importante, ¿sí? Que lo genera justamente la Cámara de Comercio Internacional, y en donde tú puedes ir viendo algunas estadísticas de importaciones y exportaciones que tienen los países, ¿no? Que esa es una variable importante y que la cual, son dos variables, perdón, importantes que las vamos a analizar en el último parcial propiamente de que tengamos en este módulo. Veritrade, que también es una herramienta muy comúnmente utilizada para poder analizar estos aspectos, te brinda información adicional que inclusive hasta tú puedes filtrar por partidas aduaneras o por la descripción comercial de los productos. Y algunas otras herramientas como Statista, que creo que ustedes me han visto en algunas ocasiones incluir ciertas infografías de ellos, pero es más que todo para ir analizando estadísticas que te permitan ir haciendo un estudio exploratorio o como lo conocen técnicamente como un market screening, ¿sí? Como ya una visualización propiamente de a qué país o qué países tú podrías estar desarrollando estrategias de entrada o inversión en sus respectivos mercados, ¿ya? Para ello, como les había mencionado, hay efectivamente están las páginas web y se las voy a ir copiando y pegando a cada uno de ustedes por si quieren verlas en este momento en sus respectivos computadores. Ahí la tienen. Entonces, por ejemplo, vamos con Trademap. Sí ven mi pantalla, ¿no? Sí, sí la ven. En Trademap ustedes encuentran esta información, ¿no? Entonces, pueden ir efectivamente buscando por servicios o por productos como tal. Y tú lo que haces automáticamente es que vas buscando, ¿verdad? Los productos que es de tu interés, ¿no? Y esto más que todo va muy de la mano con el portafolio de productos que tiene una organización, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de elementos de los cuales efectivamente se puede ir buscando, ¿no? Sin duda alguna, el programa te dice, mira, hay mucha más información, tú puedes buscar. Déjame ver si hay de tecnología. Entonces, claro, el programa automáticamente se encarga de filtrarlos, ¿no? Igual déjenme ver si hay una opción para poder abordarla. Voy a ver si coloco todos los productos. Y puedo especificar también la región. Entonces, digamos que yo quiero ir a un país de nuestra región. Sí, déjenme ver si yo le coloco Chile. Debería de ubicarlo, correcto. Y está.
Entonces, de esa manera, nosotros, como ustedes pueden observar, estos programitas automáticamente te van brindando una información. En este caso puede ser de importaciones o de exportaciones a nivel de productos, ¿no? Como yo les decía, se puede en algún momento buscar por algún producto en particular. Bueno, ahí ven algunos elementos. Déjenme ver si coloco aquí lácteos, por ejemplo. No aparece. Ok. Ya, ahí, por ejemplo, ven un caso, un commodity nuestro, ¿no? Banana. Entonces aquí doy clic en esta parte y automáticamente pueden darse cuenta que por el tipo de producto tú puedes ir filtrando, ¿no? Entonces tienes esa opción interesante para poder hacerlo. Puedes ir también comparando con otros países, ¿no? Si es de tu interés. Entonces digamos que tú dices, quiero ir a Argentina, que creo que estaba por aquí. Doy clic acá. Y de esa manera pues se van desplegando ciertas estadísticas como tal, ¿no? Puedo ir profundizando en algunas métricas. Bueno, aquí en este caso ya aparecerán ciertos datos que, pues si a la final tú necesitas ampliarlos a otros segmentos o comparar, pues ya empiezan a cobrarte, ¿no? Y es normal, pues, ¿no? Esa es la utilidad que buscan este tipo de herramientas para poder generar. En cambio, hay otras páginas como las que mencionaba, un poquito más detalladas, y lo vamos a ver justamente con esta opción que está aquí, que es VeriTrade. En VeriTrade, pues también tienes una opción interesante para poder hacer. Déjame ver si lo muestro. Ahí creo que, ahora sí, aquí estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver dentro de esta sección las importaciones o exportaciones, obviamente, de alguna región en particular, o en este caso de un país. Puedo colocar Ecuador, el país de origen, puedo ver el país que yo efectivamente requiera. Digamos, por ejemplo, quiero ver lo que hace Colombia con nosotros y empiezo a ir agregando algunos otros filtros como tal, ¿no? Si quiero hacerlo por una descripción comercial, por una partida aduanera o por el nombre de un importador o de un exportador en particular. Entonces lo que hago es simplemente busco, déjenme ver si puedo colocarle hasta junio, aunque el programa solo me lo permite hasta allí. Y lo que hace es automáticamente mostrarme una información detallada de todo, ¿no? De toda la información que efectivamente sucede a nivel de qué productos, pues, importa, pues, efectivamente Ecuador desde Colombia, ¿no? Tengo una información súper detallada. Y esto es bueno porque ahí empieza uno a darse cuenta de esa información clave que a uno le puede permitir y decir, oye, mira, dónde o qué tipos de productos probablemente no los hacen, no los importan o no los exportan como tal. Y en función de ello, pues empiezo a ir diciendo, oye, esto puede ser interesante para poder ingresar en un mercado en particular, ¿no? Tengo algunas dimensiones de análisis, ¿no? Productos a nivel de los importadores, que usualmente tienen una mayor participación en el mercado. Aunque no lo crean, chicos y chicas, hacer estos estudios de mercado o estos estudios técnicos, obviamente, son costosos. No es algo barato. Entonces, la información que se disponga gratuita y que podemos acudir a este tipo de herramientas realmente es muy, muy importante, ¿no? Más aún para quienes en algún momento vayan a emprender. Al principio uno no dispone de todo el capital necesario para hacerlo. Entonces, estas herramientas, pues en la medida de lo posible que las conozcamos, pues son importantes para ello. Como les decía, hay otros sitios también importantes como Statista, ¿no? Statista también te permite ir generando estadísticas, algunas gratuitas, pues no, otras ya les empiezan a ir cobrando un poco con relación a ciertas variables de comercio internacional. En este momento yo había colocado exportadores. Yo, por ejemplo, puedo colocar importadores aquí y automáticamente él me brinda una serie de información, ¿no? Que puede ser de utilidad. Digamos que mi negocio es el tema de soya. Entonces yo doy clic aquí y automáticamente me aparece la información. Bueno, aquí en algunas ya me empiezan a cobrar, quizás es por lo que ya lo estaba usando hace un momento bastante, ¿no? Para que ya me siga. Ya ahorita me sale efectivamente de que tengo que ir
pagando una membresía y todo, pero algunas de ellas efectivamente te aparecen de forma gratuita, ¿no? Entonces tú puedes utilizarlas para poder ir encontrando información sobre ciertas variables macroeconómicas importantes pues, sobre el país al cual tú quieres efectivamente ingresar, ¿no? Entonces, esto pues efectivamente son fuentes secundarias de investigación, no digo que sean las únicas, sin duda alguna pueden haber más y son las que probablemente pues se encontrarán a lo largo de este módulo, ¿no? Cuando nosotros queremos ir definiendo ciertos pilares de estrategia de entrada, sin duda alguna hay algunos criterios a seguir, no es que esto lo hacemos de la nada, ¿no? O sin algún tipo de práctica o metodología. Un autor importante, ya hace algunos años atrás, ya mismo se cumplirán 30 años de ello, en este caso Ruth, estableció en una de sus obras literarias, pues no, de estrategias de inversión en el mercado, un flujo muy sencillo, muy básico para poder efectivamente ingresar a un mercado. Nosotros, ¿qué deberíamos de tomar en cuenta para ello? ¿No? Sin duda alguna, un producto en particular, del cual se requiere empezar a ir indagando esos elementos que me permitirán posteriormente tomar esa decisión del mercado objetivo. A partir de ello, establecer metas y objetivos claros, que esto va, como les mencionaba, muy alineados a la planificación estratégica de la empresa. Seleccionar el modo de entrada, que eso lo vamos a ir viendo en estos elementos de esta unidad, prácticamente ya en la siguiente sesión de clase. Diseñar un plan de marketing, que es lo que efectivamente también se busca. Evidentemente, lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Entra un quinto paso, que es un sistema de control que me permita ir en cada una de estas etapas, ir viendo efectivamente si se van logrando los objetivos o simplemente empiezo a desistir de esta idea, hasta llegar a una decisión de establecer un mercado meta o un mercado objetivo, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros empezamos a ir determinando estos modos o estos factores que influyen en el modo de entrada, hay algunos elementos internos, ¿no? Como los productos que dispone la organización y sus recursos, ¿sí? Entonces, insisto, demanda y oferta que se tiene. Así como otros elementos externos que pueden darse, como los factores de mercado que tiene el país al cual yo deseo enfocarme, ¿no? O ingresar o entrar como tal. Aspectos ambientales que pueden darse también, que son importantes. Aspectos de producción, que también es una variable muy relevante. Y algunos otros aspectos ya locales o nacionales que pueden influir, ¿no? Como les hablaba, una perspectiva legal, una perspectiva tecnológica, una perspectiva social, una perspectiva política, son algunos aspectos que también pueden llegar a influir. Si nosotros queremos inicialmente darle un aspecto procedimental a ello, podríamos estar siguiendo este conjunto. Bueno, ahí serían 4 pasos básicos para poder llegar al quinto, que es el seleccionar al país como tal. Y los vamos a ir conociendo en este momento. Vamos con el primero. Selección de los indicadores. Una estrategia muy importante para poder determinar un país al cual ingresar son efectivamente seleccionar ciertos indicadores socioeconómicos y políticos que puedan considerar críticos para su proceso, ¿ya? ¿A qué nos referimos con indicadores socioeconómicos o políticos? A los siguientes, ¿no? Bueno, ahí les dan algunos ejemplos, pero digamos, por ejemplo, que somos nosotros Pfizer, ¿ya? Pfizer es una farmacéutica. Y Pfizer quiere, digamos, ingresar efectivamente a un país como el nuestro, como Ecuador. Si yo les pregunto, ¿no? Dentro de estos indicadores que ustedes, este es otro sitio que ya mismo les voy a mostrar que es muy importante. Index Mundi. Si yo, por ejemplo, soy una empresa como Pfizer, una farmacéutica, ¿ya? ¿Ustedes creen que a mí me interese efectivamente un indicador como la tasa de migración? Bueno, más claro, porque puede ser útil. Vamos a ir viendo, dándole cierta importancia. ¿Qué creen ustedes que es más importante para Pfizer? ¿Una tasa de migración neta o una tasa de natalidad o de mortalidad como tal dentro del país que tengamos? Parece que querían opinar algo.
Sí, chicos, creo que tienen preguntas. O alguien alzó la manito. ¿No? Ok, entonces vuelvo a esta parte, ¿no? Como les preguntaba, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es más importante para una empresa como Pfizer, como una farmacéutica? ¿Le daría más importancia a un tema de tasa de migración neta o una distribución por sexo, ¿verdad? Que efectivamente una tasa de natalidad o una tasa de mortalidad. Opiniones. Pueden escribirlas en el chat de Blackboard sin ningún problema. Si en algún momento me interesa, por ejemplo, como una empresa como esta, ¿no? Empezar a colocar plantas, laboratorios dentro de este país. Probablemente, y ahí va, recuerden, ¿no? En función mucho de su naturaleza. En este caso, una empresa como estas, por el hecho de que el negocio, por decirlo así, ¿no? De ellos es efectivamente vender medicinas que estén muy alineadas a ciertos indicadores poblacionales, específicamente de natalidad y de mortalidad, pues le interesaría más efectivamente países en donde muy probablemente las tasas de natalidad o las tasas de mortalidad sean altas, ¿no? Porque ahí son lugares en donde probablemente no exista oferta, perdón, no existan competidores que realmente abastezcan de los productos farmacéuticos que requieren los negocios para poder desplegar sus operaciones allí. Ese es un caso, ¿no? De ahí tienen otros casos como los que están ahí enunciándose. Por ejemplo, Colgate-Palmolive. Colgate-Palmolive muy probablemente le interesará el poder adquisitivo per cápita. Esa es otra variable que puede efectivamente influir para poder tomar la decisión si en algún momento ingresar a un país como Ecuador o no. Pese a que ya existe, ya está acá Colgate, pero es un ejemplo, no hipotético. Nestlé, crecimiento de la población y poder adquisitivo per cápita. Claro, hay que tener en cuenta que el portafolio de productos en Nestlé son muy diversos según la distribución por edad. Entonces, hay productos que, por ejemplo, los niños los consumirán más, los jóvenes o adultos consumirán más y las personas de tercera edad en adelante también los consumirán más. Entonces, es una variable importante para poder tomar una decisión. Hay que tener presente de que la pirámide poblacional puede ser muy diversa de país en país. La pirámide poblacional de países de América Latina es sin duda alguna diferente a los países de Asia, por ejemplo, en donde la población obviamente más preponderante es la de tercera edad que los jóvenes. Y eso es algo normal, es una tendencia ya en algunos países, por ejemplo, como Japón o como Singapur. A diferencia de países nuestros que en cambio es diferente en ese sentido, ¿no? McDonald's, miren, en cambio McDonald's no necesariamente se fijan tanto por el tema de los indicadores socioeconómicos, sino que ya de por sí puede ser un tipo de segmentación de mercado, una estrategia de segmentación de mercado que les permita justamente darse cuenta y decir, oye, este es el país adecuado. Y ahí tienen un caso. País similar a Estados Unidos, con estilo de vida. Ya, por ejemplo, veíamos efectivamente en la unidad anterior un poquito de Estados Unidos, ¿no? El estilo de vida es hardworking, profesionales que trabajan bastante, no tienen muchas vacaciones, no tienen mucho tiempo. En este caso, miren cómo lo ven, ¿no? Con una gran proporción de mujeres en la fuerza laboral, ¿ya? Con poco tiempo para preparar alimentos, ¿no? Ese, digamos, es una estrategia interesante que puede adoptar McDonald's para poder buscar expandirse en otros países e ingresar, pues, apropiadamente a esos mercados y que le vaya, pues, de alguna manera, de forma exitosa. Aunque, insisto, ¿no? El desarrollar este procedimiento no necesariamente conlleva al éxito. Vamos a ir viendo algunas otras variables más adelante. Starbucks, indicadores económicos, tamaño de la población y buenos socios de empresas conjuntas. A veces esta información inclusive sale en las mismas páginas web, ¿no? Ellos mismos te dicen, oye, quieres abrir una franquicia, quieres abrir operaciones en tu país, tienes que cumplir estos criterios. Entonces, es una forma muy importante también que las empresas dan a denotar como una estrategia tipo pull también, ¿no? Porque push es cuando la empresa solita se mueve y va y busca los mercados, ¿no? Una estrategia pull probablemente es, ahí tienes la información, las personas interesadas saben efectivamente qué criterios se requieren para abrir operaciones dentro del país en el que quieren y efectivamente buscan cumplirlos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hay formas y formas para poder expandirse.
Pero empezando es justamente indicadores, ¿no? Que te permitan ir viendo efectivamente cómo se va comportando ese país al cual uno quiere llegar. El otro elemento que también tiene un factor preponderante es la importancia que tienen los indicadores, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Indicadores hay 1.000.000. La importancia que le demos, sin duda alguna, va a radicar mucho en función de la naturaleza de la empresa, ¿sí? Probablemente una empresa como Colgate, como vieron, le da más importancia al ingreso per cápita que tiene cada ciudadano de ese país a que destina, que probablemente la tasa, por ejemplo, de mortalidad, se me ocurre. Entonces, o la variable, pues probablemente de la población económicamente activa, ¿ok? O la inflación. Listo, entonces, o la infraestructura que tenga los países para poder desarrollar sus operaciones a nivel de puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. O sea, pueden ir variando la importancia de los indicadores según, obviamente, el tipo de empresa que tienes. Pero lo que sí es importante es que, al fin de cuentas, tú tienes que darle un peso como tal. Y ese peso, como lo pueden observar, puede ser desde un método tan sencillo como ir tomando pesos por cada indicador y pues la suma de los pesos debe dar el valor de 100, o métodos más sofisticados efectivamente que son los que ustedes observan descritos a continuación y que algunas empresas con sus propios sistemas de información los plantean, ¿no? Como por ejemplo un proceso de jerarquía analítica, que usualmente es un método sencillo y económico para poder hacerlo, o métodos más sofisticados para tomas de decisiones, multicriterio, como el caso de usuario, ¿verdad? O multicriterio como tal, ¿no? Manca. Entonces, que esos ya involucran pues no solo la opinión de un experto, sino de varios expertos que están buscando pues manifestar su decisión como tal, y pues estos métodos lo que hacen es agrupar bajo ciertas técnicas propiamente matemáticas para poder tomar una decisión. Pero la más sencilla, que es la que vamos a ver en este curso, es esta, ¿no? De que efectivamente tú a todos les das un peso y en función de eso te debe sumar el valor de 100. Luego tienes que calificar a los países, ¿no? Entonces, en este caso, pues tú puedes establecer escalas también para poder ir calificando a cada uno de los países, ¿no? Puede ser una escala del 0 al 100, puede ser una escala del 0 al 10, puede ser una escala, por ejemplo, del 0 al 5, por ejemplo, como lo ven acá, ¿no? Un ejemplo clásico que maneja el Banco Mundial para calificar el índice de desempeño logístico de los países es este, ¿no? 0 significa un país que es muy desfavorable en su desempeño logístico. 5 es un país muy favorable en su desempeño logístico, ¿no? Y lo que hace, obviamente, es ir calificando o ir obteniendo este indicador de desempeño logístico basándose en 6 atributos importantes, ¿no? Como por ejemplo el tema de la facilidad aduanera que tiene un país, la infraestructura que goza un país para poder desarrollar logística y transporte, los elementos obviamente apropiados para poder establecer precios para los embarques obviamente o envíos que se vayan a desarrollar, el tema obviamente de los servicios logísticos que puede proveer un país como tal, en temas de operadores logísticos, agentes de carga, etcétera, etcétera. La facilidad de trazabilidad desde el principio hasta el fin de los países para poder, pues obviamente, dar esa tranquilidad a los consumidores o a las empresas, perdón, que están desarrollando operaciones de comercio internacional, y la confiabilidad en términos del tiempo, en la puntualidad como tal que se tenga. Entonces, en función de ello, pues, por ejemplo, este indicador le suele dar un peso equitativo a cada uno de estos 6 criterios y finalmente obtiene un score, ¿no? Tomando de 0 a 5 y en función de eso rankea a los países como tal. Es una forma, pues, obviamente, de ir calificando a los países por un indicador específico, ¿no? Si ustedes observan, estos indicadores pueden basarse en una suma ponderada, ¿no? Y son compuestos por algunas otras métricas, obviamente, más a nivel granular, por decirlo así, ¿no? Ahora, aquí vamos a ir viendo justamente ya una decisión como tal, ¿no? Que este es el último paso de todo esto, calcular la puntuación por país. Este paso final
básicamente consiste en poder ir seleccionando a un conjunto de países de los cuales, pues obviamente tenemos una serie de indicadores a seguir. En esta tabla o en este ejemplo, ustedes van a poder encontrar que tenemos a 4 países. 4 países que tienen obviamente 5 variables macroeconómicas, ¿verdad?, que se analizan. El ingreso per cápita, la población, la competencia, bueno, que esta es otra variable, el riesgo político, 4 son en total, perdón, 4, y finalmente que hay que darle un score. Ahora, como ustedes veían en la parte procedimental de toda esta puntuación, ¿qué es lo que hacíamos, no? Nosotros obviamente tenemos que darle un peso. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Como les decía, ¿no? Para una empresa que quiere ingresar a un mercado, muy probablemente el peso que le otorga a un indicador no necesariamente son equitativos como el que veíamos anteriormente, sino que puede tener más peso, por ejemplo, como el caso de acá, la población. En este caso, el tomador de decisiones le está dando más peso a la variable poblacional, un peso equitativo al ingreso per cápita como a la competencia que tenga el país, esta empresa que quiere llegar allá, y el riesgo político que le pone un valor bajito, ¿no? Al final, si tú observas, 25 más 25 más 40 más 10 te da el valor de 100. ¿Ya? Ese es el ejemplo más sencillo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Nos toca empezar a calcular un scoring por cada país. Como les decía, es una suma ponderada básicamente de cada uno. Lo vamos a ver con el primero. Si yo quiero calcular el score a nivel del país A, yo calculo, ¿no? Tomo 50 por 25, más 25 por 40, más 30 por 25, más 40 por 10, y esto me da un valor de 3.400 como tal, ¿no? Entonces, así de sencillo. Si yo empiezo efectivamente a desarrollar esto para el B, para el C, para el D, interesante, ¿no? Ahí tendría que calcularlo. Ahí les voy a pedir de ayuda a ustedes efectivamente. Si yo quiero calcular el score del B, ¿cuánto sería del país B como tal? Tomando en cuenta esos 4 atributos que vemos allí dentro de la tablita. ¿Cuál sería el valor de ese resultado? ¿Me pueden ayudar en el chat si fueran muy gentiles? Déjenme ver. Ok, déjenme ver un ratito. Les voy a proyectar nuevamente esa parte, ¿ya? Para que lo puedan visualizar. Entonces, si no queremos hacer para el B, muy probablemente lo que tendríamos que desarrollar es una multiplicación, ¿no? De 20 por 25 más 50 por 40 más 40 por 25 más 10 por 10, ¿no? Entonces ahí lo vamos a ir viendo por cada uno, ¿no? Por el B, este resultado sería de 3.600. Por el C, efectivamente, tendríamos un resultado de 3.650. Y por el D, tendríamos un resultado de 3.850 como tal. Tomando en consideración, pues, todos esos pesos, ¿no?, que existen, que son los que ustedes están viendo descritos dentro de este slide, ¿verdad? Se tendría que seleccionar a uno en particular, ¿no? La pregunta sería, ¿a quién seleccionaría? Todo depende mucho de la naturaleza, básicamente, del scoring, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que pueden observar con el asterisco es que escogen efectivamente bueno, se puede en algún momento presumir, por ejemplo, de que se puede escoger al país que tiene el score más bajo, pero todos los indicadores que efectivamente tenemos dan para que se escoja al indicador más alto, al scoring más alto, ¿ya? Y les voy a explicar el por qué. Evidentemente, si empezamos a ir analizando cada variable, como el ingreso per cápita, si podemos ir viendo solamente por esta variable, unidimensionalmente, vamos observando que el país que le va mejor es el C, que es el que tiene mayor puntuación, 60. Entonces, aquí en este caso, este indicador lo medimos o es más favorecido por aquel país que tenga un mejor puntaje. Población, en este caso, ni se diga, ¿no? Sería efectivamente en este escenario el país B, que es el que tiene mayor población. Competencia, ¿ya? Aquí efectivamente, en este caso, no se vaya a confundir, ¿no?
no es el país que tenga más competidores. En este caso, este indicador ha sido diseñado en función justamente de decir el país que menos competidores tiene. Pero por tener menos competidores es obviamente el que tiene un mayor puntaje como tal. En este caso, 70, el país D sería el mejor. ¿Ya? 70 tiene el valor por el hecho de poseer menos competidores como tal. Y lo mismo pasa con la variable de riesgo político. Riesgo político exactamente igual. No es efectivamente el que tiene mayor riesgo político, no. Es un puntaje que se le da, pero por tener un riesgo político bajo dentro de su país. Ya habiendo explicado eso, pues ahí ya tendría certeza de que el país efectivamente más favorecido en todo este análisis, sin duda alguna, es el D, ¿no? De 3.850, el que tiene una mayor puntuación. Entonces, esta es una forma interesante para poder analizar a qué país ingresar. Ahora, insisto, ¿no? Una forma sencilla, la que ustedes han visto, hay formas más sofisticadas para poder desarrollarlo, como lo que están viendo en la siguiente imagen, ¿no? Que son matrices que pueden ir ahondando en otras variables como tal, ¿no? Por ejemplo, esta matriz de Henkel, que es la que vemos acá, en donde tú vas ubicando a los países según su oportunidad de mercado, pobre, moderada o buena, o según su riesgo político y de negocio, que también lo puedes ir visualizando, ¿no? Y en función de ello, pues obviamente van agregando a los países que pueden efectivamente ser parte de ese análisis. En este caso están haciendo un análisis efectivamente dentro del ejemplo del texto a nivel del mercado asiático como tal. Parece que había una preguntita. Dice, profe, una pregunta, ¿por qué dijo que el país tiene menores competidores? Ah, ya, vuelvo a esa parte, ¿no? Aquí, en tema de 70 era lo que les mencionaba, ¿no? ¿Por qué efectivamente este tema de 70? No es que significa de que si tú ves 70 dices, ah, no, ese es el país que tiene más competidores. No. Lo que sucede es que en la formulación propiamente de los indicadores a veces les dan cierto sentido que puede contraponerse a primera vista a lo que tú entiendes, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo veo 70 en ese resultado, yo diría, entonces significa ese país que es el que tiene más competidores. Entonces, por lo tanto, ¿por qué yo debería deseleccionarlo si ese país tiene full competidores? Pero no. La variable competencia o competición que tienes allí básicamente definida, está dada es darle más puntaje, ¿sí? Al país que tenga menos competidores. Que esos quizás datos que evidentemente no aparecen descritos dentro de la tabla, ¿ya? Entonces puede pasar de que el país D solamente voy a encontrar un mercado solamente de dos empresas multinacionales que están compitiendo allí, ¿ya? Puede pasar que en el país A, en este caso, realmente hay como 15 o 20 empresas que compiten. Pero si te vas dando cuenta, esa variable no se encuentra allí. Solo que como tal, y generalmente estos indicadores lo formulan de esa manera, ¿no? Competencia, los países más competitivos son los que tienen un puntaje efectivamente más alto a nivel del indicador. Pero esa lógica que está detrás de decir cuántos competidores tiene cada país, evidentemente esa es una información pues que dentro del ejemplo no se provee, perdón, pero que pues tiene pues sin duda alguna su lógica, ¿no? Para poder calificar a los países en esa variable. Lo mismo con riesgo político, ¿no? Hay que ver efectivamente qué antecedentes hay para poder haber llegado a ese 80, ese 70, ese 10, a ese 40. Pero lo que se busca para poder tener una hegemonía en la calificación final que se le da a cada una de estas métricas, efectivamente es que todos tengan la misma naturaleza de puntuación, es decir, altos o bajos, tal como lo veíamos en el procedimiento anterior como tal, pues, ¿no? No sé si puede despejar tu inquietud. ¿Me confirmas, Angelina? Ok. Igual hemos llegado a la última, a la parte ya final de la clase, ¿no? Perdón, parece que ahí me escribió. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Hay algunos métodos más sofisticados, ¿no? Y que, pues realmente los vamos a ir
analizando en las siguientes sesiones de clase, ¿no? Como les decía, una matriz como esta, que algunos expertos o algunas firmas especializadas la suelen utilizar para poder asesorar efectivamente a los países a donde pues efectivamente deberían enfocarse, ¿no? En este caso, esta matriz de Henkel lo que busca es ir viendo aquellos países con menor riesgo político y de negocio y con un mayor atractivo en la parte de mercado, ¿no? En este caso, por ejemplo, es Japón, ¿no? Esto puede variar, ¿no? Dependiendo del producto, dependiendo de los países que tú estás tomando como análisis para poder desarrollarlo, sin duda alguna eso varía, ¿no? Y en función de eso, pues obviamente se empiezan a ir desarrollando las estrategias de penetración del mercado. Estrategias que, como les he mencionado, las vamos a ir viendo en las siguientes sesiones de clases que tengamos dentro de esta unidad que hemos empezado a ver el día de hoy. Yo les agradezco mucho por su atención y pues nada, si es que no existen preguntas, pues empezaríamos a iniciar las exposiciones para el día miércoles como tal. Pues, ¿no? Les pido mil disculpas si a la final lo olvidé, pero realmente estaba muy preocupado porque no había avanzado, digamos, al ritmo que esperaba con las clases. Pero bueno, ya ahorita con esta unidad pues he cubierto un aspecto importante de esta unidad para luego ir avanzando ya en el siguiente parcial con lo que resta. Muchas gracias y nada, nos vemos el próximo miércoles ya con sus presentaciones. Que tengan un buen día. Cuídense mucho.